Bien, chicos, vamos dando inicio eh, a la clase práctica. Dijimos de que íbamos a hacer ejercicios sobre la formación de imágenes en el espejo, pero esta vez lo vamos a hacer con el método eh, analítico, que es el método gráfico, ¿verdad? Así que vamos a retomar el ejemplo de la clase pasada para que ustedes lo tengan en mente y así proyectar, ¿verdad? La pizarra digital para hacer el dibujo, la representación esquemática de los espejos. Fíjense bien que nos decía la situación problemática que se coloca un objeto de 2 centímetros de altura a 30 centímetros de un espejo cóncavo, cuyo radio mide 20 centímetros. Nos pide calcular la distancia focal, la posición de la imagen y el tamaño, ¿verdad? Ese es el ejercicio que analizábamos nosotros la clase pasada. Mm, bueno, práctica, sí, práctica. Aquí se lo vamos a cambiar. Fíjense bien, vamos espérenme, permítame. Vamos a cambiarlo, vamos a decir de que son 20 acá y son 10 el radio. Solo para que varíe un poco. Entonces, ok, ustedes tienen este ejercicio, ya lo tenemos resuelto, ya decíamos de que la distancia focal eran 10, ¿verdad? Decíamos de que la posición de la imagen estaba, ¿a cuántos centímetros estaba la posición de la imagen? Es decir, la distancia de la imagen, el ejercicio anterior, muchachos. ¿A cuántos estaba? 10 centímetros. La posición de la imagen. Sí. Ok, ¿y el tamaño de la imagen cuánto Sí, era? sí, 15 centímetros. Correcto. Entonces, fíjense bien, vamos a dibujar vamos a dibujar nuestro, vamos a dibujar nuestro espejo cóncavo. Nos está diciendo que es un espejo cóncavo. Entonces, vamos a representar el espejo cóncavo en... ¿Dónde está la pizarra digital? Permítanme. Acá está. ¿Tienen acceso a la pizarra, muchachos? ¿Tienen acceso a la pizarra? Vamos a moverla un poquito. Vamos a moverlo un poquito. Acá. Sí, sí. Fíjense bien. Entonces, ustedes van a trabajar con sus medidas. Dice que el objeto a cuántos centímetros estaba, Salia. Ustedes van a hacer sus medidas. Yo no lo estoy haciendo con medidas porque obviamente no tengo regla, no tengo una escala acá. ¿A qué distancia se fue colocada el objeto? En este caso vamos a suponer que es una vela. ¿A qué distancia fue colocada? ¿Ah? 10 centímetros. No, la distancia del objeto. Porque estamos acá el objeto, vamos a 30 centímetros. Entonces ustedes con sus reglas, ustedes van a trazar, ¿verdad? El eje principal, en este caso, que son 30 centímetros, ¿verdad? Son 30 centímetros. Eso es lo que van a trazar ustedes ahorita. Listo, tracen los 30 centímetros. Sabemos de que, bueno, acá, vamos a dibujar acá, esto, la distancia desde el objeto hasta el vértice, porque sabemos de que acá está el vértice, ¿verdad? Ahí está el vértice. Existe una distancia sería la distancia del objeto de 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces ustedes con su regla van a trazar ese eje principal que serían 30 centímetros, ¿verdad? Y ahora vamos a trazar entonces lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ok, vamos a trazar el centro de curvatura, que lo vamos a llamar, vamos a ponerlo acá, y ustedes lo van a hacer con medida, ¿verdad? Y vamos a trazar el foco, que sería acá. Supongamos, entonces, el centro de curvatura, ¿a qué equivale, muchachos? Según lo que habíamos hecho nosotros. ¿A qué equivale el centro de curvatura? Son 2 veces el foco, ¿no? ¿Ah? Son 2 veces el foco. Ajá. Pero ahí nos está dando el problema. No tienen el problema en mano, muchachos. No lo tienen a mano. Dice, se coloca un objeto de 2 centímetros de altura
a 30 centímetros de un espejo cóncavo, cuyo radio, es decir, el centro de curvatura, son ¿cuánto? 20 centímetros. Entonces, del eje del vértice al centro de curvatura, ustedes van a contar 20 centímetros. Acá sería el centro de curvatura, son 20 centímetros. Del eje principal, acá. Y obviamente hasta acá hay 30 centímetros porque es la distancia del objeto. Entonces acá tenemos 20 centímetros. Lo están trazando, muchachos, porque les voy a pedir fotos que me las envíen en el chat privado para ver cómo les va a quedar la formación de las imágenes. Recuerden que yo no lo estoy haciendo con medidas, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes sepan. Ya lo hicieron, muchachos. El centro de curvatura dice que está a 20 centímetros, es decir, del eje principal ustedes van a contar 20 centímetros hasta el centro de curvatura y lo van a hacer con medida porque tenemos que comprobar que nos da los mismos valores que lo hicimos con el método práctico, ¿verdad? Tenemos que comprobarlo con el método analítico que dan los mismos valores. ¿Por qué insisto en esto? Porque en el proyecto de examen yo les voy a pedir la formación de las imágenes a través del método práctico y el método analítico, que es el trazo de rayos. Ok, entonces hasta aquí hay 20 centímetros. El foco, nosotros decíamos de que el foco, la distancia focal era la mitad del radio. Entonces eran 20 entre ¿cuánto? Entre 2. Por lo tanto, perdón, entre 2. Vamos a borrar acá. Chicos, pregunten si no le van entendiendo. Ustedes tienen que hacerlo con regla, no a la loquera. Entonces decimos que el foco son 10 centímetros. ¿Sí o no? En el ejercicio anterior decíamos que eran 10 centímetros. Entonces, igual, de acá, si aquí tengo 20 yo centímetros, entonces de aquí a acá yo voy a contar con mi regla, voy a ubicar los otros 10 centímetros y supongamos que van acá para mí. Yo recuerden que yo no lo estoy haciendo con medida, entonces por eso se me hace un poco más complejo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, aquí yo tengo el Profesor, foco. una pregunta. Ajá. Estoy perdida. ¿De dónde a dónde tenemos que contar los 20 centímetros? De... Del vértice. Este es el vértice. Ajá. Usted traza la línea que es el eje principal, que son 30 centímetros, porque en el extremo de los 30 centímetros ahí va el objeto, ¿verdad? Y recuerden que el objeto tiene una altura, ¿cuánto? ¿Cuánto es esta altura, muchachos? 2 centímetros. Entonces el objeto tiene que medir 2 centímetros de altura. Este objeto tiene que medir 2 centímetros. Porque es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿verdad? Haciéndolo con medida. Entonces, desde el vértice, porque aquí sabemos que está el vértice, desde el vértice hasta el eje principal tenemos 30 centímetros, que es la distancia del objeto. Desde el vértice hasta acá tenemos supuestamente 20 centímetros, porque es el centro de curvatura que me está dando el problema. Y obviamente el foco, que lo calculábamos la clase pasada, que era dividiendo el radio entre 2, que aquí son 10 centímetros. No se pierde, muchachos, está claro lo que estamos haciendo. Estamos haciéndolo con medidas. ¿Se entiende? Muchachos. Sí. Después para el proyecto de examen van a andar perdidos, por favor pregunten, no se queden callados, ¿se entiende o no se entiende? Lo que estoy haciendo, estoy jugando con las medidas, porque el problema me lo está diciendo. ¿Sí o no? Dice que un objeto de 2 centímetros de altura, es decir, este objeto, en este caso esta vela, o una flecha, ustedes tienen que ponerle 2 centímetros de alto. Dice que es colocado en un espejo cóncavo, aquí tenemos el espejo cóncavo, colocado 30 centímetros de un espejo cóncavo, es decir, de acá a acá hay 30 centímetros. Luego coloco el radio de curvatura, que es el centro de curvatura, que se tiene 20 centímetros. Entonces, de acá a acá yo tengo que contar 20 centímetros. Y obviamente voy a ubicar el foco, que decíamos que el foco en la clase pasada es la mitad del radio. Es decir, 20 entre 2, que es igual a 10. Es decir, de acá a este punto tengo que tener 10 centímetros. No hay ciencia, estamos trabajando con medidas, ¿se entiende o no? Sí, sí. Correcto. Entonces, ahora sí, ya una vez que nosotros hicimos las medidas, vamos a trazar los diagramas de rayos, es decir, los rayos paralelos.
Si nosotros, yo voy a colocar el rayo paralelo de color rojo. Entonces, fíjense bien, este rayo, como está parte desde los 2 centímetros de altura, va paralelamente al espejo. Pero como es un espejo cóncavo, recuerden de que ese rayo se va a proyectar ¿en dónde? En el foco, ¿verdad? Entonces, este rayo se proyecta en el foco, pasa por el foco. Si ustedes se fijan, ahí está, miren, está pasando por el foco. Ahí tenemos, ahí, pasa por el foco. Y ahora de color azul voy a seleccionar el otro rayo que tiene que pasar por el centro de curvatura, ¿verdad? Entonces, este rayo pasa por el centro de curvatura. Al pasar este rayo por el centro de curvatura, ¿verdad? Ahí lo tenemos, pasa por el espejo y este rayo se va a proyectar perpendicularmente acá. Entonces, en esta intersección, fíjense bien, aquí está la intersección. Miren, aquí, ahí en esa parte, perdón, vamos a ponerlo de color negro. Ahí en esta parte es la intersección. Por lo tanto, ahí se da la formación de la imagen. Es decir, acá está la imagen invertida, ¿verdad? Es decir, esta misma flecha, pero invertida. Entonces, chicos, si ahí está la intersección, midan con sus reglas a cuánto está ubicada del vértice la formación de la imagen. Con sus reglas lo tienen que hacer. Ahí tenemos la formación de la imagen aplicando el método gráfico, ¿verdad? Quiero que me manden fotos, quiero ver cómo les da. Y por favor, si les va dando el resultado. Díganme cuánto es la distancia de la imagen. Entonces, según lo que ustedes tienen ahí, según lo que ustedes tienen ahí con la intersección de los rayos. Por eso tienen que hacerlo exactamente con las medidas. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que los resultados a través de los métodos gráficos me dio como el método analítico. Porque nosotros decíamos que la distancia de la imagen, en el ejercicio anterior, nosotros decíamos que la distancia de la imagen, a mí aquí se lo voy a reflejar, me dio, ¿verdad? Según la distancia de la imagen, me dio 15 centímetros. Entonces, acá, del vértice a donde se dio la formación de la imagen, tienen que haber 15 centímetros. Eso es lo que les estoy preguntando. Me preocupo porque se quedan en silencio y no sé si le van entendiendo y si no van a andar perdidos para el proyecto de examen. Por favor, pregunten y háganlos con sacando la... Sí, le vamos entendiendo. Por eso, pero quiero ver si ya lo lograron. O sea, si ya lograron de que realmente la distancia de la imagen son 15 centímetros. Tranquilo, respire, Que paciencia. estoy respirando. Estoy sacando cálculos aquí a lo loco. Me preocupa, muchachos, porque realmente quiero que le entiendan. Porque créanme que pasé practicando, miren muchachos, toda la tarde del día lunes, ¿verdad? Porque yo dije que yo iba a dar esa clase práctica. Entonces yo pasé practicando porque digo yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si la verdad las cámaras se mira pixeleada, ¿cómo lo voy a hacer yo allá en la pizarra? Porque no tengo nadie que me sostenga la cámara del teléfono, no tengo esa chuchadita que se pone, ¿verdad? Para grabar. Entonces, si yo lo hago en la pizarra allá afuera, entonces mejor digo yo, vamos a innovar y lo vamos a hacer. Voy a hacer el gráfico a través de Paint y después trazo los rayos. Pero lo que yo quiero ver es que si ustedes les cumple del vértice aquí donde se dio la intersección, ¿verdad? Porque de aquí ustedes van a partir con la imagen. Si les dan los 15 centímetros. Ajá. Es la mitad, ¿no? De los 30 centímetros, de los 30. No, eso por lógica y por método práctico, nosotros demostramos que eran 15 centímetros. Pero yo lo que quiero ver es que si realmente de aquí a aquí donde está el vértice, ahí están los 15 centímetros o no están los 15 centímetros. Yo no lo estoy haciendo con medidas, por eso yo no me doy cuenta si está, pero yo ya lo trabajé aparte. ¿Ah? Te dio, Judith, no te escucho, mándame una foto de tu gráfico. Sí, está. Ah, bueno. Ok. Vamos a ver la Salia. ¿Qué dice la Salia? Dice de ahí no paso. Vamos a ver la Salia. Espérame, que está cargando.
Permítanme. De ahí no paso. Ok, tenemos el foco, Azalia, tenemos los 10 centímetros. Ok, entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Ubicar los 2 centímetros de altura del objeto. Es decir, hacerlo el objeto como una flecha o una línea recta. Tenés que ubicar los 2 centímetros de altura y luego pasás el rayo paralelo, que es una recta que va al espejo cóncavo. Eso es lo que vas a hacer ahí. Profesor, pero ahí Ajá. están los 2 centímetros, están en la esquinita, pero o sea, si yo lo paso me queda súper pegadito a la línea de aquí abajo, a la línea del... 2 centímetros. Es que ahí no hay 2 centímetros. Ahí hay menos. ¿Cómo lo estás contando en la regla? ¿De 0 a 2 o de 1 a 2? De 1 a 2. Ahí está, porque de 1 a 2, ¿cuántos centímetros hay? Vos, Azalia. De 1 a 2, ¿cuántos centímetros Uno. hay? 1 centímetro. Y entonces, Ok, pues y entonces, mira, ahí está la Judith que ya te va a criticar. Ok, chicos, entonces vean, Judith, ahora, ok, ya comprobaste que la distancia de la imagen está a 15 que centímetros. no me dio. La distancia de la imagen está a 15 centímetros, ¿verdad? Entonces, Judith, ahora, medime la imagen, aquí fíjense bien, si del eje principal a la intersección, ¿cuántos centímetros hay? Porque dice que tiene que el tamaño de la imagen es 1, ¿verdad? Entonces, decime si hay 1 centímetro de aquí del eje principal a la intersección, si existe 1 centímetro, porque eso tiene que ser la altura de la imagen. ¿Comprobalo? Sí, está. ¿Cuánto? Sí, está. Está, hay 1 centímetro. Mándame foto, pues, chaval, ahorita quiero ver eso. Los demás muchachos, ¿quién dijo que no le había dado? Espérame, está un poco borroso. Bueno, ya voy, ya voy. Los demás, ¿quién había dicho que no le había dado? profesor, entonces ya cuando está en el espejo tiene que pasar por el foco. El rayo paralelo siempre se refleja en el foco. Es una de las características de los espejos cóncavos. Yo le expliqué la clase pasada, ¿verdad? Ahí Y el te voy centro de a mandar la curvatura, foto de es que lo tienen que hacer con las medidas. Por eso es. Quiero ver el de la Judith para ver si es que no me está mintiendo o no me está mintiendo. Ya va, ya va. Volví. Profesor, me quedó un dibujo bien feo. Es que tienes que hacerlo con regla. No lo tienes que hacer con los lapiceros, vos, francés. Yo lo estoy haciendo con una con regla y lápiz. Pero no me quedó bien feo. Mándamelo, quiero ver. No, Vamos a ver la pero ayuda. No, hombre, si solo yo lo voy a mandar. no, da pena, me quedó bien feo esta vaina. Los demás, correcto, 1 centímetro, correcto. ¿Ya? Ya vio, ya vio. No, es Déjeme, que lo lo puse hago ahí de del nuevo. 3, lo medí del 3 Ahora, porque está borroso. esa es la distancia de la imagen. Y quiero ver la altura de la imagen. La distancia de la imagen, ¿cuánto te dio? 15, ¿no? 15, quiero que mándame la foto pues para comprobar si están los 15 centímetros, mamita. Porque en el método gráfico ustedes tienen que demostrármelo, muchachos. Noelia, mándame foto, quiero ver cómo lo estás haciendo. Te escucho callada. Ángel Profe, también. es que mire, le voy a contar. Bravo. Yo tengo una regla, pero es de 10 centímetros. Entonces yo lo que hice fue tomar 5 y 5, puse la mitad. En vez de los 30, usé 10. Y ellos, Pues sí, me pero estás, es que no tengo. estás engañando. Y que puedes hacer la regla solo, 10, 10, 10, 3 Pero veces. no me 10 más 10. alcanza en el cuaderno. Ahora te va a alcanzar. Hacelo como Hacerlo en una hoja aparte. Yo lo hice en una hoja de color. Juela. Ahí está. Pero de todas maneras tienen que darle. Como hizo la Judith, lo hizo con escala, dar la mitad. Quiere decir de que entonces Judith, quiere decir que la imagen a vos te dio, si vos pusiste la escala, que una regla de 3, ponele, que los 10 centímetros del vértice al objeto son 10 centímetros que equivalen a los 30. Quiere decir de que la imagen está a 5 centímetros según las medidas que vos tomaste. Así es. ¿Ah? Sería la Correcto. mitad. La mitad.
que son 5 centímetros. Y siempre te dio la imagen igual. Quiero que lo hagan así, porque yo en el caso de la Salia utilizó un papel. Ella utilizó un ¿Qué le papel. pasa? No, pero sí, está bien, muchachos. Miren, los demás están callados. Yo no sé si que están en clase o qué me les pasa, si están tímidos, qué onda, qué pasó, qué rollo. Ah, Es que no me ahí, quedo, la de él me está quedo. calladita, no está diciendo nada. Sí lo estoy haciendo, pero no me da. Tienen que hacerlo. Ahí la Wendy, yo creo que está dormida, porque no habla, no dice nada, pero ni presente. Voy a comprar un papelógrafo. Ah, No me alcanza en el pinche cuaderno. Jairo no habla, cosa que le gusta hablar. No le he escuchado la voz a Andy, imagínate. No, Andy no está. ¿O sí está? No, no está Andy. Julio está callado, Julio tampoco. ¿Y ahí, Julio? ¿Qué me les pasa, muchachos? Esta es la última clase. Y están No, y lo calladitos. que pasa es que estoy viéndole Pero no- cómo lo hago. Tienen que hacerlos con las medidas. ¿Cómo que la última clase, profesor? No, la ¿En última serio? en este trimestre, porque ya la próxima semana viene el examen, muchachos. Y van con todo el ánimo, porque el examen ya lo elaboré, ya está. Hay unas preguntitas confusas, pero ¿Es proyecto o es presencial? ¿O qué? no, tranquilo, hombre. Es un trabajito, así, como unas fichas, pero viene peludo ese examen. Ahí se te va a estallar el cerebro cuando Qué mires. barbaridad. Ustedes diciendo que Ah, sí, vamos es a una hacer fecha examen en más el colegio, fácil, ¿no Nel. cree, profesor? Como Ahí dice, va. profesor, que voy a tener que ir a Google para responder esa vaina. No, ni San Google te va a salvar, va a ver, porque son preguntas confusas. Qué A ver, grosero, no, hombre. Ira, quiero ver, vamos a ver el tuyo, Ira, vamos a ver el tuyo. Vamos a ver. Yo utilizo tinta negra. Oh. Qué lindo. Es lápiz de grafito. Ok. Entonces, Eira, ¿qué cuarto más oscuro era? ¿Ah? ¿Te gusta la oscuridad? Sí, ay, sí, ya sé. Me va a Vamos a ver, dar el bajín. espérate, Eira, vamos a verlo. En primer lugar, tenemos que ver esa vela. Del punto de la vela, de la mecha de la vela, están los 2 centímetros, Eira, porque yo miro que la regla del rectángulo del cuerpo de la vela está como confuso. Ok, entonces trazamos el rayo, ese se proyecta y pasa por el foco. Ok, ahora tenemos el otro que pasa por el centro de curvatura. Fíjate bien, ahí está tu error, nena, ahí está tu error. Vos me pones pegadísimo, mira, escúchame, vos me pones pegadísimo el foco y el centro de curvatura. El centro de curvatura está a 20 centímetros y el foco está a 10 centímetros. ¿Ya me entendés? Entonces, ahí está tu error, por eso te da pegadísimo. Ya lo mirás, mira, fíjate bien, no sé si se mira ahí, no sé si se mira. Está súper pegado el foco con el centro de curvatura y tiene que haber una separación de 10 centímetros, porque acordate que el foco es la mitad del radio. ¿Me explico, Eira? Ya. Ahí está, nena. No sé, encender la luz, chavala, que está en un cuarto negro, perdón, oscuro. Estoy en la sala, es el teléfono que se mira. Ok. Chicos, pasamos al otro ejercicio entonces. Vamos, quiero ver los demás, mándenme fotos. A ver, ahí Ángel, Voy a está pensar calladito. que sean 4 centímetros menos, sí, no me alcanza en el cuaderno esos 30 centímetros, bendito. Vamos a trabajarlos con 20, no te preocupes. Es que sinceramente, profesor, Sí, Una pasé hoja de callado. 20 centímetros, Pasé solo que callado. no sea legal. Ay, Vamos a ver Kenner y la Angie que ya me enviaron. Esperen. cuidado, no va a poner uno de 1 metro, profesor. Le envío el mío, está bien feo, sí, no el mío. Kenner lo hizo con el cuaderno doblado. Vamos a ver si no se me dio. Perdón, espérate. Te dan los 15 centímetros a la hora de la formación de la imagen, Kenner.
Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, como yo sé que es muy grande, entonces, obviamente, pero lo que yo quiero es que ustedes comprueben de que realmente lo que nosotros hicimos con el método gráfico lo comprobamos a través del método analítico. Perfecto, Kenner. Vamos a ver de la Angie alemán. Vamos a ver. Lo tuve que hacer así. Así lleva acento, ¿viste? Qué bárbaro. ¿Qué es eso, mamita? Aplicaste la ley Se de la queja de la refracción. Judith No, no, está bien, Angie. y Fíjate que se me gusta. queja de la Judith. No, miren, muchachos, está bien bonito el del Angie. Miren, está bonito. Prácticamente ya se apagó. Me quedó la pantalla negra. Miren, ahí está. Les quedó bien. Te dio los 15 centímetros, Angie. Te quiero escuchar la voz, nena. Sí, se me dio. Ok, perfecto, perfecto, chicos, perfecto. Entonces, vean, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Los demás yo necesito que lo vayan haciendo. En el caso de la chat, la Amy Solange, están calladitos. Chicos, ¿y qué pasó con la disléxica? ¿No se está conectado? Sí. O es que se metió mucho en el papel de la novia del Guasón, que la perdimos. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, muchachos. Entonces, el siguiente ejercicio es un poquito más fácil, ¿verdad? Es un poco más fácil. Jairo está callado, me preocupa. Algo me le está pasando a Jairo. Ok, pasamos al siguiente ejercicio entonces. Fíjense bien, el siguiente ejercicio nos dice, es prácticamente lo mismo, lo único ahora que vamos a trabajar con 20 centímetros. Lo vamos a hacer como lo hizo la Judith, vamos a cambiar esos valores y vamos a trabajar con 10 centímetros del objeto, 10 centímetros y el centro de curvatura, el radio lo vamos a trabajar con 8 centímetros, ¿verdad? 8 centímetros de radio y ahí está. Fíjense bien. Copien el ejercicio y lo vamos haciendo paso a paso. Dice, un objeto se encuentra a 10 centímetros de un espejo cóncavo, ¿verdad? Entonces tenemos un espejo cóncavo, vamos a dibujar el mismo espejo y vamos a ubicar la misma imagen, ¿verdad? O sea, otra flecha. Vamos a trabajar con flecha para que no hagan ustedes la vela. A 10 centímetros de un espejo cóncavo, cuyo radio son 8 centímetros, por ende, por pura lógica, Dawson, decime cuánto va a ser el foco. Entonces, si el radio son 8 centímetros, ¿cuánto es el foco? Profe, ponga la imagen. 4, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál imagen? Pues la de problema. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a dibujarlo, Judith. Vamos a innovar ahorita. Vamos a dibujar Pues la sí, imagen. pero es que Vamos a lo dibujar. quiero copiar para hacer pues el Sí, que dibujo. póngale Para ejercicio tenerlo, copiarlo. para Pero que ya lo no. hiciste. Ok, fíjense bien. Espérame, Judith. Judith. Oye, muchachos, no está la Connie conectada, ¿verdad? No está la Connie. Ok, fíjense bien. Nos dice construir la imagen. Es decir, vamos a construir los diagramas de rayos. Vamos a encontrar la posición de la imagen y lo vamos a hacer por los dos métodos, el analítico y el práctico. Y vamos a ubicar, si el objeto es de 4 centímetros de altura, calcular el tamaño de la imagen, es decir, la altura de la imagen, y por ende tenemos que calcular la amplificación de la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, vamos a proyectar, como dice la Judith, vamos a proyectarle entonces a la Judith el ejercicio para que le tome una captura para que ya nosotros resolvamos esto. Entonces, Judith, ahí está, tomale captura, balazo, te doy 5 segundos para que le tomes la captura y pasamos con la resolución de este ejercicio. Ese no, el ejercicio que puso, que dijo que íbamos a hacer ahorita, ese ya lo tengo. Judith, pero si eso es lo que estaba poniendo, ¿no lo miraron ustedes? No, él puso Pues si lo ahorita, puso por un que vamos segundo. a resolver. Ahí está, miren, se Es, mira. sí, ahora sí. Entonces, cópienlo, pues, dice un objeto de 10 centímetros de altura. Un objeto de 10 centímetros, perdón, se encuentra a 10 centímetros de un espejo cóncavo.
de 8 centímetros de radio, construir la imagen para calcular la posición, de la imagen, calcular la posición de la imagen, si el objeto son 4 centímetros de altura, o sea, el objeto mide 4 centímetros, calcular el tamaño de la imagen también. Entonces vamos a hacerlo por los dos métodos, el gráfico y el práctico. ¿Verdad? Entonces, chicos, me avisan para dejar de compartir la pantalla. Ok, dejo de compartir entonces para que pasemos a resolverlo ahorita. Como ustedes lo van a hacer con medidas, solamente vamos a resolverlo acá. Fíjense bien. Permítanme. Voy a compartirles para que vean cómo es que yo hago esta babosada en internet, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, yo me voy a Paint y en Paint dibujo una esfera. Dice que es una esfera cóncava, entonces lo vamos a hacer así, ovalada, ¿verdad? Dibujo la esfera y después solamente borro. Después borro para dejarlo en formación de un espejo cóncavo, ¿verdad? Ahí está, miren. Voy borrando, voy borrando, voy borrando, voy borrando. Y tengo que practicar más porque, chicos, me llamaron de la sede central otra vez. Voy a las teleclases. Vuelvo otra vez a la televisión. Y trazamos ahora. Pero manda saludos. No puedo, es prohibido. Sí, hombre, Dawson, ahí vamos a decir. No se preocupe, hombre. Entonces, acá vamos a trazar la regla. Judith, ¿cuántos centímetros son acá? Del espejo cóncavo hasta ¿cuántos centímetros son? Dice que el radio mide 8. En total no, el objeto son 10 centímetros, correcto. 10 centímetros. Entonces, vamos a dibujar la flechita, ¿verdad? Vamos a dibujar la flechita que tiene, no, aquí no es esa flecha. Es esta flecha. Lo vamos a hacer con flecha, ¿verdad? Vamos a utilizar esta flecha. Recuerden de que son ¿cuántos centímetros son de altura? Bueno, yo no lo estoy haciendo con medidas, pero tienen que haber 4 centímetros acá de altura. Si ustedes lo pueden hacer una flecha recta, no hagan esa flecha más compleja, hagan ustedes una flecha normal, que son 4 centímetros de altura, ¿verdad? Entonces, ok, ahí tenemos ya la formación de la imagen. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a copiar y pegar. Vamos a seleccionar transparente, vamos a reducir un poco, ¿verdad? Y vamos a copiar y a pegar esta imagen. Entonces acá le doy copiar, dejo de compartir pantalla y me voy a la pizarra digital. ¿Ya vieron? Sencillo, muchachos. No, volví otra vez a Paint, perdón. Vuelvo otra vez a compartir la pantalla digital. ¿Dónde está la pantalla digital? ¿Dónde está, güey? Aquí está. Entonces, esta babosada la vamos a borrar. Ustedes lo tienen que hacer. Vamos a borrarla. Esta imagen, bueno, vamos a seleccionar. ¿Cómo quité? Ahí está. Ya lo quitamos. Mierda. Vamos a copiar otra vez, permítame. Vamos a copiar otra vez la imagen. Esta la vamos a copiar y vuelvo otra vez a la pantalla digital. Muchacho. Vuelvo otra vez a la pantalla digital. Entonces, comparto. Ahora no estoy cuadreando con el internet. Ya se fijaron. Y pegamos, ¿verdad? Vamos a pegar. Pegar. Y ahí tenemos.
Ok, ahí tenemos 12, vamos a ubicar el foco, el centro de curvatura dijimos que son 8 centímetros, entonces si aquí hay 10 centímetros, como acá vamos a utilizar los cuadritos, por acá están los 8 centímetros, entonces acá estaría el centro de curvatura. Y el foco, que es la mitad del centro de curvatura, que son 4 centímetros, es decir, ubicado aproximadamente acá, ¿verdad? La mitad. Ustedes lo están haciendo con medida, les va a salir mejor. Foco, foco. Ahí tenemos el foco. Y ahora vamos a trazar los rayos, ¿verdad? Solamente recuerden que en el ejercicio les había dicho que se pueden trazar únicamente 2 rayos. Entonces, este rayo, que es el rayo paralelo, va... ¡Ay, qué horrible! Este rayo que va al espejo, este rayo se va a proyectar en el foco, ¿verdad? Se proyecta en el foco, pasa por Dígale a la chela que apague el micro. pasa por el foco, Son los vecinos. pasa por el foco. Y tenemos el otro acá, que tiene que pasar por el centro de curvatura, ¿verdad? Y ahí tenemos la intersección de la imagen. Acá se da la formación de la imagen, muchachos. Miren, aquí está la formación de la imagen. En este caso vamos a ver de este punto a este punto. Ahí está la imagen, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprobarlo, que cuántos centímetros son de la distancia de la imagen. ¿Cómo lo comprobamos? Ok, vamos a hacerlo por el método, ustedes lo tienen que hacer por el método analítico, lo vamos a comprobar por el método práctico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo comprobamos por el método práctico? Aplicando la ecuación. Nos decía la ecuación que 1 entre la distancia focal es igual ¿a qué? A 1 entre quién, muchachos. ¿Qué es lo que nos decía la ecuación? ¿Qué es lo que nos decía la ecuación? La distancia del objeto Más 1 sobre la distancia de la imagen. Sobre 1 la distancia de la imagen. Como la distancia de la imagen yo no la conozco, la mando al otro lado a restar con el foco y me quedaría de la siguiente manera. 1 entre la distancia de la imagen, 1 entre la distancia de la imagen, ¿verdad? Eso va a ser igual a 1 entre el foco, 1 entre la distancia focal, más, perdón, menos, sería menos acá, menos 1 entre la distancia del objeto. Distancia del objeto. Entonces, distancia de la imagen dice que es igual a ¿qué? 1 entre la distancia focal, que son 4 centímetros, ¿verdad? Porque ya lo acabamos de comprobar, porque recuerden que el foco es igual a el radio entre 2, ¿verdad? Que es la mitad del radio. 8 entre 2 es igual a 4. Menos 1 entre la distancia del objeto. Y el objeto está ubicado a ¿cuántos centímetros? A 10 centímetros de distancia. Entonces, muchachos, fíjense bien. ¿Cuánto me daría esa fracción? Sería 1 mínimo como un múltiplo, 1 un cuarto menos un décimo. Dice que me da 3 entre 20, ¿verdad? Perdón. Acá esto está mal porque todavía no he aplicado el inverso multiplicativo. Entonces sería distancia de la imagen es igual distancia de perdón, sigo acá cometiendo errores. Sería 1 entre la distancia de la imagen, dice que la resta de esto me dio a 3 entre 20. 3 entre 20. Si yo aplico el inverso multiplicativo, vamos a trasladar a la ira para acá arriba, ¿verdad? Entonces sería 1 entre aplico el inverso multiplicativo, entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría distancia de la imagen es igual a 20 entre 3. 20 entre 3. ¿Y 20 entre 3 cuánto es? Profe, ¿pero por qué le dio 3? Una pregunta. ¿Cómo es que saca el 3 sobre 20? Vamos a sacar el mismo como un múltiplo. El inverso de manera directa en la calculadora. 20 entre 3, ¿cuánto es? Es igual a 6.6.
o 6.7. Quiere decir de que a ustedes, muchachos, a ustedes les tiene que dar en su regla, ¿verdad? En su regla, que la imagen está a 6 centímetros o casi 7 centímetros. Compruébenlo y ya lo vamos a hacer el mínimo común múltiplo. Entonces, mínimo común múltiplo de 4 y de 10. 4 y 10, para que lo comprenda que realmente mitad de 2, de mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Sigo sacando mitad, 1. Quinta, 1. Por lo tanto, 2 por 2, 4 por 5, 20. ¿Verdad? Entonces sería mínimo común 20. Yo divido 20 entre 4, ¿cuánto es? 20 entre 4, 5. 5 menos 20 entre 10, ¿cuánto es? 2. 2. Ahí está. 5 menos 2, ¿cuánto es? 3. Sí. 3. Ahí está. Entonces, muchachos, a lo que yo voy, vamos a borrar esa parte. Bueno, tómenle captura o copienlo porque ya saben de que se está haciendo por una suma, una resta, perdón, de fracciones normales, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa es esto, a ver si ustedes de la intersección donde se forma la imagen les da 6 centímetros o casi 7 centímetros del vértice a esta posición. Por favor, compruébenos. Compruébenos, muchachos, porfa. Como digo, Sí, ok, yo ya lo comprobé, que me dice que la distancia de la imagen tiene que estar dada 6.6 centímetros. Pero lo que yo quiero que ustedes me comprueben que si del vértice a donde se dio la formación de la imagen están los 6 centímetros. Quiero ver si les da eso, porque tienen que ir la misma secuencia. Tienen que llevar la misma secuencia. La distancia de la imagen por el método práctico y por el método analítico, que sería el método de gráfica. Si les da lo mismo, si son 6 centímetros, o no les da eso. 2 centímetros. ¿Qué cosa? El punto de intersección no. No. Esta distancia, la distancia de la imagen, muchachos, la distancia de la imagen, de aquí a acá, si les da los 6 centímetros. Sí, sí da, sí da. A mí sí me da por lo menos. ¿Les da, muchachos? ¿A los demás? Ahora, Kenner, medí cuánto es la altura de la imagen. ¿Cuántos centímetros son la altura de la imagen? Voy a borrar este método práctico acá. Vamos a borrar porque ahora voy a encontrar la amplificación. La altura de la imagen es del radio al punto de intersección. Este punto de intersección es este. De aquí 2 al eje centímetros, principal. ¿verdad? 2 centímetros de altura. Vamos a comprobarlo entonces. Ok, entonces lo vamos a comprobar aplicando vamos a encontrar la amplificación. Permítame, qué horrible, me salió acá. Vamos a encontrar la amplificación, que sería entonces menos la distancia del objeto entre la distancia de la imagen. Entonces sería de la siguiente manera. A va a ser igual a DO, que es la distancia del objeto, entre DI. Entonces, ¿cuánto es la distancia del objeto? Habíamos dicho que la distancia del objeto eran 10 centímetros. Todo esto dividido entre la distancia de la imagen, que me dio 6.6 centímetros. Entonces, dividan ustedes 10 entre 6.6, ¿cuánto les da?
Dice que me da 1.5, ¿o no? Sí, 1.51. 1.5, ¿verdad? 1.5 centímetros. Entonces acá tenemos los centímetros, ¿verdad? Entonces esa es la amplificación. Una vez que ya, bueno, recuerden que esto va negativo, ¿verdad? Porque en toda imagen, en un espejo cóncavo, nos da la imagen real, por lo tanto es invertida, ¿verdad? Fíjense bien, muchachos. Ahora, vamos a encontrar ahora la altura de la imagen. Recuerden que la amplificación también tiene otra relación que nos decía de que era la altura del objeto entre la altura de la imagen. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado, muchachos, con esas ecuaciones? Comprueben, verifíquenme ustedes si estoy mal o no estoy mal. ¿Ah? Y estoy mal, muchachos. Ustedes no me dijeron. Estamos No mal. es la Estamos distancia mal. de la imagen. Correcto, estamos mal, estamos mal. Sería distancia de la imagen entre quién? Pero la distancia del objeto, no. Entre la distancia del objeto, correcto. Entonces, esto está negativo, ¿verdad? Menos, entonces sería distancia de la imagen 6.6. Por eso le estoy diciendo yo que lo comprobaran, ¿verdad? Ay, qué horrible. Háganlo, 6.6 ya de manera directa. Yo 6.6 entre 10. ¿Cuánto es eso? Ya voy, ya voy. 6.6 entre 10. 0.66. 0.66. Entonces, muchachos, fíjense bien en una de las características. La imagen es, perdón, la amplificación es mayor que 1. Perdón, la imagen es negativa. Perdón, la imagen es negativa, sí es negativa, ¿verdad? La amplificación es negativa, sí. Por lo tanto, la imagen va a ser invertida, ¿sí o no? Una de las características. Sí. Entonces, ahora, vamos con la siguiente ecuación. Nos dice que la altura de la imagen entre la altura del objeto. Si yo despejo la altura del objeto, lo mando al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces sería HO por la amplificación. Entonces multiplicamos la altura del objeto. ¿Cuánto es el objeto? Decíamos de que eran 4 centímetros de altura. 4 centímetros de altura multiplicado ¿por cuánto? Por 0.66. ¿Cuánto da eso? 0.66, esto es un paréntesis. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, muchachos? 2.64. 2.64. Entonces, quiere decir de que el tamaño de la imagen, ¿verdad? HI son 2.64. Es prácticamente similar al que ustedes comprueban acá, 2.6 o casi 3 centímetros, ¿verdad? Eso en dependencia. Recuerden, una cosa muy importante, porque tal vez ustedes no les da un valor exacto como en el ejercicio anterior, pero sí nos está dando un valor aproximado. Es decir, no se pasa ni de los 2, ni se pasa ni menos de 2, ¿verdad? Está entre la escala de 2 centímetros de altura, que es la altura de la imagen. Entonces, una vez más hemos comprobado, ¿verdad? Lo que es el método analítico, que es el método de los trazos de rayos, y el método práctico, que sería aplicando las ecuaciones como la clase pasada. Entonces, aquí estamos haciendo una combinación de los dos métodos y en el examen yo les puse un ejercicio, ¿verdad? Similar en el cual ustedes van a calcular van a calcularlo, ¿verdad? Aplicando el método práctico y el método analítico. Entonces, para que ya sepan, muchachos, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende? Le voy a mandar la imagen que sí me dio 6.6. Ah, mándamelo, Judith. Voy a dejar de compartir pantalla porque eso ustedes ya lo habían trabajado, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar, entonces, mándamelo, Judith. Porfa. Chicos, pregúntenme. Si no le van entendiendo, pregúntenme, porfa. Hoy solamente estuvieron conectados 1, 2, 3, Profe, 4, ¿me 5, podría explicar algo? más 9. Sí, dígame, 15. ¿Me podría explicar un poco acerca de la gráfica? No quede un poco clarito. ¿Qué parte de la gráfica, Ay, de Ángel? verdad. ¿La Sí, podría casi poner? todo. ¿Cómo? ¿La sale también?
Ay, Ajá. sí, si no lo entiendo. Ah, pues explíquelo todo de paso entonces, porque yo quedé en aleluya en algunas profe, cosas. Muchachos, Ay, Y ahorita explíquelo todo, estamos profesor. hablando, bueno, quiero aclarar a mí mismo. Ahorita estamos hablando acerca de espejos cóncavos, ¿no? Sí, Y ahí estamos hablando acerca de la amplitud. de la amplitud, Que correcto. la vamos a calcular, Ah, que la vamos a calcular en este caso. es que tienen que calcular la amplitud ustedes, la amplificación, ¿verdad? Porque para encontrar la amplificación, para encontrar, perdón, la altura de la imagen, tienen que saber la amplificación. Pero en el caso de que, bueno, esto lo miramos nosotros por el método gráfico, por el método práctico, ¿verdad? Entonces, acá lo que estamos haciendo son las medidas. Nos está diciendo el problema que el objeto está colocado de un espejo cóncavo, hacemos el espejo cóncavo, y nosotros con nuestras reglas de 0 a 8 centímetros, porque es perdón, 10 centímetros, que equivalen a la distancia del objeto. Es decir, el objeto tiene que medir una altura de 4 centímetros, porque eso ya me lo estaba diciendo el problema, ¿verdad? Posteriormente nos menciona el radio. Cuando nosotros hablamos de radio, nos estamos refiriendo al centro de curvatura. Entonces, el centro de curvatura, que es el radio de la circunferencia, que equivalen a 8 centímetros. Entonces, eh, para calcular nosotros la distancia focal, nosotros decíamos que el foco era igual a la mitad del radio, es decir, vamos a dividir los 8 entre 2 y 8 entre 2 son 4. Entonces, de aquí a acá tienen que haber 4 centímetros. Obviamente, como yo no lo estoy haciendo con una regla milimetrada, yo lo estoy haciendo al bolsazo, ¿verdad? Disculpen la palabra, pero yo no lo estoy haciendo con medidas. Entonces, ustedes por eso tienen que hacerlo con sus reglas, estableciendo las escalas, ¿verdad? De centímetros. Es decir, ustedes tienen que hacer acá, de aquí, del vértice a la C, tienen que haber 8 centímetros. Del vértice a la flecha, tienen que haber 10 centímetros. La flecha tiene que medir 4 centímetros. El foco, del vértice al foco, tienen que haber 4 centímetros, porque sería, perdón, sí, 4 centímetros, porque sería la mitad del radio, y el radio son 8 centímetros, y 8 entre 2 es igual a 4. Posteriormente, lo que hago son trazar los rayos, ¿verdad? El rayo paralelo, que nosotros lo mencionábamos la clase pasada, que es un espejo cóncavo, ese rayo paralelo se proyecta, ¿verdad?, paralelamente al espejo cóncavo, y este rayo se va a reflejar en el foco, ¿verdad? Entonces este rayo, si ustedes se fijan, se está reflejando en el foco. Los rayos obviamente son infinitos, por lo tanto acá yo estoy representando una regla muy larga, ¿verdad? Para que nosotros comprobemos la otra rayo, perdón, el otro rayo que tiene que pasar por el centro de curvatura. Este rayo que yo lo represento de color azul tiene que pasar siempre por el centro de curvatura, y acá se da la intersección de la imagen. Cuando el rayo paralelo que pasa por el foco se intersecta con el rayo que pasa por el centro de curvatura, entonces en esa intersección ahí se da la formación de la imagen. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ok, primeramente lo que van a hacer ustedes es, van a trazar, ¿verdad? De este punto como les está dando recto, entonces ustedes van a trazar una línea. Esa línea, pues obviamente tiene una altura, que ya la vamos a comprobar, que tiene que ser 2.6 o bien 2 centímetros, como le dio a Kenner, ¿verdad? En este caso. Entonces, de aquí el vértice a donde está esta intersección de los rayos, una vez que ustedes ya trazaron esa línea, entonces ahí tienen que medir cuántos centímetros. Dice que tienen que medir cuántos centímetros tenía que medir. ¿Cuántos centímetros tenía que medir? 6.6. 6.6 centímetros. Y nosotros lo comprobamos aplicando las ecuaciones, que nos decía que la ecuación de la distancia focal es igual a la distancia del objeto, ¿verdad? La distancia del objeto más la distancia de la imagen. Entonces, como mi interrogante es la distancia de la imagen, esto está sumando, pasaría al otro lado a restar. Y lo que hago es con su calculadora hacer una resta de fracciones. Y me tiene que dar 6.66, que es la distancia. Ustedes lo han comprobado por el método práctico y por el método analítico. Ustedes miden de este punto al vértice, tiene que haber 6 centímetros o 6 puntos y algo. Recuerden que las mediciones no son exactas, pero sí aproximadas. Y luego tendríamos que calcular, ¿verdad?, la amplificación, pero para encontrar la amplificación lo vamos a hacer
dos condiciones, porque nos dice que la amplificación se puede calcular dividiendo la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, o bien se puede también calcular dividiendo la altura de la imagen o la altura del objeto, dependiendo de los valores que nos esté dando el problema. En este caso se nos hace más fácil aplicar esta porque ya nosotros conocemos la distancia de la imagen y ya nosotros conocemos la distancia del objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, lo que voy a hacer es dividir, ¿verdad? 6.66 entre la distancia del objeto, que eran ¿cuántos centímetros? Eran 10, ¿verdad? Entonces, si yo divido 6.66 entre 10, obtengo un resultado de 0.66. Ojo que la ecuación a nosotros nos decía de que si nosotros utilizábamos la razón distancia de la imagen entre la distancia del objeto, tiene que ir con signo negativo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hago es aplicar la otra condición, aplicándolo, ¿verdad?, para las alturas de la imagen y del objeto, porque ya encontré el valor de la amplificación. Lo que hago ahora es despejar. La altura del objeto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar con la amplitud, ¿verdad? Y eso obtengo un resultado de altura de la imagen. Si yo multiplico los 4 centímetros que mide el objeto por los 0.66, que es esto, ¿verdad? Obtengo un resultado de menos 2.6, porque recuerden que esto va negativo y porque en un espejo cóncavo la imagen es real, pero invertida. ¿Preguntas, muchachos? De todas maneras, esto queda grabado. Miren el video. Última pregunta. Díganme. El ejercicio nos lo dio, ¿no fue en el que estábamos trabajando la clase pasada? El ejercicio que nosotros trabajamos en la clase pasada ya lo habíamos hecho por el método práctico. Lo que hicimos en el primero fue solamente comprobar esos valores. Ahora yo les digo un nuevo ejercicio y lo estamos trabajando por el método analítico y lo que estamos haciendo es comprobar esos valores por el método práctico. Es decir, no puede ir uno independiente del otro, tienen que ir siempre entrelazados, ¿verdad? Siempre tienen que ir entre la mano. ¿Por qué? Porque nosotros ahí comprobamos por el método analítico, lo comprobamos por el método práctico, ¿verdad? Hacemos una comprobación y ahí nadie le va a meter mano, porque si a ustedes en el gráfico les da ese valor, en el analítico tienen que demostrarlo. Y si está malo, quiere decir que los cálculos estuvieron malos para ustedes, ¿verdad? Preguntas, muchachos. Ya nos excedimos de la clase, pero bueno, no se preocupen, ustedes pregunten, porque por eso les digo, yo hago énfasis en que hagan sus preguntas, consulten, si no le entienden, tienen que hacer las unidades, la idea en este caso tienen que hacerlo, es con las medidas, ¿verdad? Tienen que hacerlo, muchachos. Entonces, pregunta o aquí finalizamos entonces. No tengo ninguna pregunta, profe, quedé clarísimo con la explicación que dio. Y la Salia se fue. Me dijo que no le entendí y se fue. ¿Será que eso no es Ok, porque no chicos, le sigue entendiendo? O sea, bueno, no sé, yo hago mi mayor esfuerzo para explicarle, muchachos. vamos a preguntar por qué salió. Bueno, ahí después le preguntan. Entonces, chicos, entonces les deseo éxito el día viernes. Disculpen antes para que les digan a los demás, ¿verdad? El día viernes voy a estar subiendo la última tarea que me la van a entregar ese mismo día. Se va a subir a las 8 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana, y tienen un plazo para entregarlo hasta las 11:59 de la noche. Y si no pudieron ese día, entonces se les da un tiempo de plazo a entregarla el sábado hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, para que ya sepan, para que nosotros culminemos con el acumulado, que son 50 puntos, ¿verdad? Y los 10 puntos que se van a estar valorando en participación y en las asistencias que han tenido en clase. Noelia, así que me manda siempre las capturitas, porfa, de quienes estuvieron presentes y quienes no. Y bueno, de todas maneras, yo hace quien ya los estuve anotando. Eso, díganme. Profesor, ¿cuándo es que se entrega el proyecto? Es que no escuché bien. No, este es un trabajo, es el último trabajo que voy a publicar para el proyecto. Eso es la próxima semana y tengo que esperar nuevas orientaciones hasta yo decirle
qué día se va a entregar, ¿verdad? Pero no se preocupen porque ya la próxima semana ustedes ya no van a tener clases, solamente se van a dedicar a trabajar en sus proyectos, solamente yo nos vamos a conectar para aclarar dudas para el proyecto, ¿verdad? Si es que no tienen dudas y bueno, echarle ganas y estudiar. Muchachos, les recomiendo que miren todos los videos que hemos estado analizando, que practiquen los ejercicios que hemos hecho porque son similares a los que puse en el proyecto de examen y es muy ¿Cuánto es que va a importante. mandar la tarea? La tarea La cuando tarea la subo el viernes. Ah, bueno. Va a devolver las notas. Sí, las voy a devolver, no te preocupes, Judith, yo las voy a devolver. Lo que pasa es que todavía no lo he hecho porque tiene que ser de manera individual enviarlas, no se envían de un solo. Entonces solo lo que he hecho como guardarlos como borrador. ¿Por qué? Porque a la hora que las estaba devolviendo me salía error, parece que mi internet estuvo fallando porque fue para el tiempo de lluvia. Entonces, pero ahorita no te preocupes, yo les voy a garantizar las notas, así que no se preocupen por eso, ¿ok? Bueno. Ok, chicos, entonces cuídense.